alguna de las oficinas de Carrasquillo. Aquí está, Roy Carrasquillo. Saludos. Hoy ando por República Dominicana. O sea, que República Dominicana, mira para allá. República Dominicana. Vamos internacional. Pero... Qué difícil es la vida, ¿verdad, Roy? Oye, sí. Qué complicada a veces. Qué complicada. A veces es como determinar si el domingo quiero ir a Chick-fil-A o a... Exacto. ¿Dónde estoy el domingo? Me voy a la República Dominicana, Puerto Rico, Nueva York. O sea, eso son decisiones difíciles, pero hay que tomarlas, Roy. Hay que tomarlas. Yo me sacrifico un poco por el bien de la firma. Así mismo es. La vida es dura. Bueno, tenemos a Roy Carrasquillo de Carrasquillo Law Group y quiero hablar un poco, ¿verdad?, sobre la decisión del Tribunal Supremo ayer sobre la acción afirmativa. Vamos a poner la reacción del presidente Joe Biden. La Corte le ha puesto fin efectivamente a la acción afirmativa en las admisiones universitarias y estoy en total desacuerdo con ello, porque la acción afirmativa está tan mal entendida. Quiero que estemos claros en lo que ha sido la ley y qué es lo que no ha sido hasta el día de hoy. Mucha gente piensa erróneamente que la acción afirmativa permite que estudiantes no calificados sean admitidos por encima de estudiantes calificados. Así no funcionan las admisiones universitarias. Las universidades establecen estándares de admisión y cada estudiante tiene que cumplir con esos requerimientos. Y solo entonces, después de haber llenado esos requisitos de las universidades, se usan otros factores, además de las calificaciones, como la raza. La forma en que esto funciona en la práctica es así. Las universidades establecen un grupo calificado de candidatos que llenan ciertos criterios de calificaciones y otros elementos. Solo entonces, de este grupo de solicitantes, todos los que han cumplido ya con los requerimientos, se elige quiénes van a ingresar, sopesando múltiples factores, entre ellos el factor racial. Siempre he pensado que una de las grandes cosas de Estados Unidos es su diversidad, y lo creo. Si tienen dudas sobre esto, vean a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la mejor fuerza militar en la historia del mundo. Es un modelo de diversidad. Y eso no solo ha hecho a nuestra nación mejor, más fuerte, sino también más segura. Lo mismo se aplica a nuestras universidades. Siempre he creído que la promesa de Estados Unidos para que todos puedan tener éxito, esto nos ha beneficiado abriendo oportunidades un poco más para darle cabida a quienes se han quedado atrás. Creo que nuestras universidades se fortalecen con la diversidad racial. Bueno, dice el presidente que la universidad se fortalece con la diversidad racial y que nunca la raza ha sido un factor determinante, primero que lo que tiene que ver con la educación. Roy Carrasquillo, usted que aparte de ser un abogado, ha estudiado en todos esos sitios donde nosotros no hemos ido ni de lejos, pero ni de visita. Cuando usted estaba en la universidad, ¿verdad? O estudiando el Juris Doctor y todas esas cosas, ¿tú entraste por tus calificaciones o entraste porque eras hispano? En mi caso, mira, yo entré, gracias a Dios, yo creo que la mayor parte de los estudiantes, minorías o color o latinos, entran por sus cualificaciones. Yo creo que es muy difícil tener a alguien que no esté cualificado en una universidad, que no tenga el pedigrí educativo, que no tenga las notas, que no tenga este tipo de cosas. O sea que yo te diría, no solo yo, pero yo diría que la mayor parte, todas las universidades, en las universidades reconocidas, Ivy League, etcétera, yo creo que definitivamente entra a través de esto. Pero ¿qué pasa? Y otra vez volviendo a lo que es a lo que era el propósito real, yo creo que está un poco perdido el presidente en algunas cosas, pero ¿qué era el propósito de la acción afirmativa? Era darle la oportunidad a grupos minoritarios, en este caso al grupo de los afroamericanos, a la posibilidad de poder entrar a y tener acceso a ciertas universidades y a ciertos beneficios que no podrían tenerlo de otra forma. Y entiendo de que sirvió su propósito en un momento dado, el sistema de acción afirmativa, en ayudar a romper esa barrera y a crear una diferencia donde tenemos minorías y ahora, claro, teniendo un efecto también en nosotros los latinos, los hispanos, en ayudarnos a mover esto. Pero la idea y la vida de la acción afirmativa no era perpetua.
Era tratar de crear un balance. Claro, entonces tenemos una situación en la cual pues nunca va a haber un mundo perfecto, pero no podemos tener una acción afirmativa existiendo para siempre. Claro. Esto entonces, como te diría, en el caso mío, pues tú tienes muchas personas que quizás antes que yo, en los años 60, en los años 70, que quizás no podían entrar a las universidades si no hubiese sido por el programa de acción afirmativa. Pero otra vez, estamos hablando ahora, 50 años después. Entonces, no se debe mantener así. La decisión de la Corte, y quizás para dar un resumen rapidito, hay un grupo que va y cuestiona la forma en que Harvard y UNC, Universidad de North Carolina, ellos admiten a los estudiantes, porque en un momento dado del proceso contemplan la raza del individuo, de ese estudiante como parte del proceso. Ya había habido un cambio en Affirmative Action. Bueno, pero una pregunta, ¿lo consideran parte del proceso porque había una ley que los obligaba a tener unos % o porque ellos querían? Ya no, porque ya es de una forma positiva. Ellos moviendo, según lo que alegan tanto en el caso, tanto Harvard como UNC, es que ellos alegan que ellos lo utilizan como un factor adicional. Y esto viene de que este no es el primer caso haciendo un ataque a lo que es la acción afirmativa. Hubo un caso hace unos años donde se elimina el concepto de las cuotas. Y esto pues ya era ofensivo, porque esto sí entonces estigmatiza a un estudiante, a una persona donde dice, oye, chico, tú nada más entraste aquí porque eras latino o porque eras moreno, lo que sea. Y eso pues era problemático. Yo creo que ahí sí es un problema significativo el concepto de las cuotas. De que, oye, necesitamos, como yo decía, yo soy el puertorriqueño, hoy soy el puertorriqueño para llenar el checkmark. Okay. Pero entonces admitían a las personas no por las calificaciones, sino por llenar ese espacio de minorías. Se le daba un beneficio desproporcionado al concepto de la raza. O sea, yo creo que todavía, por ejemplo, en un Harvard, en un Yale, en un Georgetown, en un Penn, en estas universidades todavía tenías que mantener ciertos niveles, pero existía en aquellos momentos, yo entiendo la posibilidad de que pudiera haber un candidato menos cualificado que entrara. La Corte Suprema hace unos años establece casos donde, mira, no puede ser el factor determinante, pero puede ser un factor. Y eso pues puede ser interpretado de diferentes formas. Puede ser un factor como en el caso de Harvard y UNC, donde es un factor al final del proceso, pero podría ser un factor al principio del proceso. O sea que eso no, la ley no delimita exactamente, en ese caso no delimita esto. Nuevo caso lo tira por la ventana lo que dice ahora, no puedes contemplar el concepto de tu raza como parte de una decisión. Ok, entonces que por ejemplo, entonces, si hay dos personas que van a entrar a Harvard y los dos tienen una calificación de 4 puntos, por decirlo así, uno es hispano, uno es blanco y uno es moreno. Al final, ¿lo deciden entrar por raza o cuál es el criterio que usarían en este momento? El criterio de Harvard, la misma base. Según lo que establece esto es que ellos tienen un proceso de gradación. O sea, que ellos primero van y admiten a la gente que iba a entrar por su promedio, por sus notas, etcétera. Después van a un segundo grado de otra gente que se le da como una puntuación. Y ellos tienen lo que se llaman el grupo final, que es como que los que no sabemos si entran o no. Y ahí entonces ellos toman en cuenta, y mira lo que es gracioso, toman en cuenta legado, significando que si papi o mami o abuelo fueron a la universidad, necesidad económica y raza y otros elementos más, creo que uno de deporte. Entonces, en ese momento sí podría ser, oye, nos faltan, y este es el problema, yo creo que lo que la Corte establece, oye, quizás tenemos muy pocos latinos, o tenemos muy pocos morenos, muy pocos asiáticos, vamos a darle un edge quizás a esta otra persona para que entre entonces, para diversificar. Para que tenga supuestamente el mismo derecho, que podría ser que a lo mejor entre el moreno y el blanco tengan la misma calificación, a lo mejor el blanco viene de una familia rica, el moreno pasó trabajo y se sabe que vamos a darle la oportunidad al de escasos recursos para que entre a esta prestigiosa universidad. Pero lo interesante es que los recursos no están. Y ahí es que voy yo con la crítica de cómo es que tenemos, qué problemas tenemos. Y esto es una conversación para otro día en el gallinero de los problemas de la educación superior en los Estados Unidos. Pero ahora mismo no contemplarían la parte socioeconómica.
que al final del día no es lo mismo un moreno que sus papás fueron a Yale y fueron a Harvard y viven en Manhattan, en un penthouse o en Beverly Hills, es que iba a ir, ahí pasa en el Fresh Prince of Bel-Air, entonces después no podíamos cantar en esto, pero exacto, que una persona que esté en Chicago, en el centro de la ciudad, con una escuela quizás y unos recursos limitados, y eso no diferencia, pero yo entiendo que, fíjate, viéndolo esto en perspectiva de nosotros como latinos ahora en este momento, yo creo que uno de los efectos y cosas que vamos potencialmente a ver y evaluar aquí con estos cambios en las leyes es que va a afectar, entiendo, a largo plazo la posibilidad de los latinos, que somos unos grupos más diversificados, más diferentes, quizás lo que es el grupo de las personas de color o los afroamericanos, en la posibilidad de acceso de estas personas a estas universidades. O sea que, aunque en este momento no se contempla lo que es el aspecto socioeconómico, que es el que yo creo que, como tú bien mencionas, que el que debemos evaluar, no se contempla en las universidades, no es un factor formal, pero yo creo que sí se debe considerar, porque quizás esa persona, y te digo, por ejemplo, la persona que va a la escuela pública en un lugar urbano, que quizás no tiene los recursos, con padres quizás inmigrantes, pero que está trabajando, que es inteligente, quizás no tiene los mismos recursos que el muchacho que está en otra escuela por su cuestión socioeconómica. Y es importante, como te digo, todos entendemos que el concepto de acción afirmativa bajo este caso está, yo creo que eliminado ahora mismo de lo que es el derecho, Fíjate, pero todavía necesitamos que se pueda dar el acceso, por lo menos por el punto socioeconómico. Ahora yo te voy a poner una peor, ¿verdad? Dime. Hay un estudiante blanco con 4 puntos, magna cum laude, o sea, lo que sea, altos honores de la high school, y de momento aparece un negro con 3.90. No está mal, no tiene 4 puntos, tiene 3.90, pero la universidad dice, bueno, este otro fue Boy Scout, tuvo una labor bien buena, pero el negro tengo que ponerlo para llenar la minoría ahí. La minoría. Y ahí viene la parte del estigma. Porque te digo, porque entonces, por ejemplo, cuando yo estudié en Georgetown, y por ejemplo, siempre va a haber la gente que va a pensar contra, mira, este entró no porque yo tenía 4 puntos, no porque tuvo un buen SAT, no porque tenía... Con la minoría. ¿sabes? No por mi récord. Este entró porque es latino por affirmative action. En tu caso, mira, para que ustedes sepan, Roy lo que lee es National Geographic. O sea, él no sabe... Él no sabe lo que es una TV Guía, ni People en español. No te crees que, mira, que en casa se suscribían a Vea y te veía y había que enterarse de qué pasaba. O sea, acuérdate que esto es como el hombre del Renacimiento, tienes que saber de todo. Eso de estar muy perdido. Pero ese tipo de... Digo, espérate, para contestar mi pregunta primero, lo que yo te digo es, en este caso, el negro tiene menos puntuaje, el blanco tiene más, pero tomaban la decisión a favor del negro para llenar unos %. Podría ocurrir, correcto. Y podría entonces, porque oye, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasa? Eso es problemático. Porque y es por la razón que yo creo que la Corte, al final del día, aunque la decisión puede ser poco agradable, especialmente para el área liberal, la realidad es que legalmente sí hay una discriminación, porque estás discriminando. Lo que pasa es que es una discriminación contra otro grupo, que no es lo que tradicionalmente vemos, pero discriminación es discriminación. Entonces, esa situación que tú describes, es muy probable, inclusive bajo el sistema que tiene ahora mismo Harvard, que es el que ellos trataron de defender, que fue eliminado, que era de que, oye, ya llegamos a ese pool, que nos quedan, qué sé yo, 500 muchachos ahí. Y ahí sí puede ser de que tengamos a alguien que, oye, esta persona no es quizás la más preparada, pero tiene este concepto. Y ahora lo que dicen es, tenemos que eliminar la parte de racial y entonces concentrarnos nada más en otros factores en este proceso. Que en mi opinión, como te dije, yo creo que la clave está en poder contemplar factores socioeconómicos, donde vas a poder ver a la persona que no tuvo que no tuvo la oportunidad, porque eso sí, la parte que a mí me choca, como te digo, que me encuentro un poco es que no quisiera que estas universidades se vuelvan lo que eran hace 60, 70 años, que era blancos varones solamente pudiendo en estas universidades. Pero una pregunta que te hago, una pregunta que te hago ahora. Ese comentario que tú acabas de hacer ahora,
¿Lo está haciendo Roy el abogado o lo está haciendo Roy el hispano? Lo está haciendo Roy el hispano. Yo diría que como abogado la decisión es la decisión. ¿Sabes? Te estoy diciendo ya como grupo, claro, como grupo de que no quisiera, y otra vez, entendiendo de que la decisión legalmente está correcta. Yo creo que la Corte decidió algo que era discriminatorio y lo tenía que eliminar. Y es muchas veces cuando tú oyes a Biden que el día anterior deciden, 2 días antes deciden un asunto político donde la Corte decide, entiendo también, bajo la legalidad de lo que es la ley, una decisión que es no atractiva para los republicanos. Ahí la Corte es buena y santa y decide 2 días después algo que también está también en derecho. Sí, claro. Ahora es mala y como le digo, las palabras it's a rogue court, es una corte fuera de control. Lo que okay. Entonces, pero como te digo, la parte que te comenté, y lo digo como hispano, yo te diría, y como latino, es de que es importante que las universidades, no que tengan tanto el contexto de las razas, yo creo que es más el contexto socioeconómico, donde puedan permitirle a una persona que no tiene la oportunidad, sea blanco, sea negro, sea latino, sea asiático, porque ahí la raza no debe ser un punto, pero darle la oportunidad de contemplarlo y tomar en cuenta esa desventaja socioeconómica, no racial, sí, en la determinación de la universidad. Bueno, pero eso más o menos, esa ya sí es como te digo, no tanto la parte legal, la parte de Floridiano tiene una pregunta, Floridiano. Sí. ¿En qué forma esto afecta a las universidades en Puerto Rico? Ya que son acreditadas por el gobierno federal y reciben fondos federales también. El sistema en Puerto Rico es bastante diferente en la parte de la solicitud. Yo creo que tendría un efecto en cualquier práctica que ellos tengan ahora mismo, que utilizará raza de alguna forma para determinar admisión a la universidad, la podría afectar. Pero el efecto real, otra vez viendo de que la mayor parte de los ciudadanos entonces en Puerto Rico son considerados minorías bajo la ley, pues realmente pues va a ser un impacto muy mínimo en las universidades en Puerto Rico. Yo creo que va a ser un impacto mayormente en las universidades privadas grandes, lo que serían las universidades Ivy League, esas universidades que tienen más estos programas más desarrollados para pero podría darse el caso de que alguna persona, un estudiante en Puerto Rico, por alguna extraña razón, demandara a la universidad por falta de criterio en su proceso de admisión. Mira el escenario quizás que podrías tener. Puedes tener un estudiante, y sería al revés, porque la mayoría, un estudiante de Milwaukee que quiere ir a la universidad y entiende que tiene el mismo récord que los otros de allá y no lo aceptan, porque él entiende que lo discriminaron porque no era puertorriqueño y era americano, o lo que fuera, no americano, pero era blanco de Milwaukee o cualquier otra división. Esa persona sí se sintiera o pudiera probar o determinar que no se le acepta en la universidad por alguna razón, comparativamente con un pool de estudiantes parecido, esa persona podría eventualmente tener una sí, porque he visto casos en Puerto Rico que sí ha pasado, por ejemplo, en el caso de mi esposa, cuando iba a estudiar la maestría, ella entró a la universidad y ella era su cum laude, estuvo en la Universidad de Puerto Rico y no pudo entrar a hacer su maestría, se tuvo que ir a otra universidad, teniendo la calificación y teniendo el récord. Exacto. Ahí lo que te diría es que muchas veces también lo que pasa es, y por ejemplo, en el caso hay varias universidades que en Puerto Rico, aunque no lo he visto tanto, lo ves muchas universidades, de que le dan no prioridad, al contrario, te ven negativamente si tú vas de undergraduate, de tu bachillerato, a la escuela graduada de la misma universidad, porque buscan diversidad de universidades, de experiencias de las universidades, lo cual todavía estaría permitido bajo la ley, porque puedes discriminar por varias cosas, es solamente que no puedes discriminar por raza. Por raza, así es. Bueno, así mismo es. Se me acabó el tiempo ya son las 9 de la mañana. ¿Ya se acabó esto? Sí. Siempre. Esto se va como demasiado rápido. Sí, siempre. Esto es demasiado, pero ya está la capitana por ahí haciendo señas. Así pues más vale que nos movamos, que si no la capitana nos pone orden aquí. Oye, sí, es bueno seguir este tema en otra ocasión. Bueno, muy interesante. Señores, busqué a Roy Carrasquillo en carrasquillolaw.com, carrasquillolaw.com.
Ahí pueden seguir y búsquenlo en las redes sociales. Estaremos la semana que viene hablando de otros temas en Generación News. Gracias, Roy. Buen fin de semana a todos. Cuídense. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Y a todos los que ya se dio sintonía hoy. Señores y señores, nos vamos. Por ahí viene la capitana. Buen fin de semana.